Si te gusta este episodio de La Corneta Extendida, recuerda que hay muchos más ya disponibles en Amazon Music. Lo único que tienes que hacer es descargar la app. Es gratis. Nos escuchamos por allá. Este podcast contiene lenguaje explícito y está dirigido a un público adulto. El mensaje puede considerarse vulgar y ofensivo. Recomendamos discreción. La Corneta Extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. Ay, si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición. Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro Y el más actual que nos dé la gana abordar. sin censura, Sin tapujos. sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida. Bueno, y para hablar de lo que sucede en nuestros cerebros a nivel fisiológico, químico, estamos reforzándonos con la presencia del doctor Eduardo Calixto. Tocayo, bienvenido aquí. Dinos. Un privilegio y un gusto estar con ustedes, queridos muchachos. A nosotros nos hace muy feliz que estés aquí, Doc. La pregunta entonces es, ¿a ti te hace feliz? ¿Cómo estás, doctor? No, Primero que encantado, nada. feliz, contento. ¿Estás feliz de estar aquí? Mucho. Y Ok. y habría que hacer la diferencia entre estar feliz y tener felicidad, porque ahí sí ya hay dos diferencias. A ver, me encanta, venga. Porque, a ver, el estado de alegría es un fenómeno transitorio que desensibiliza. Es decir, yo puedo estar feliz en un orgasmo, en un gol de mi equipo favorito, estar contento de las condiciones de estar escuchando a unos muchachones en la corneta, ¿no? Pero ya la felicidad es un estado proyectivo que el cerebro ya conecta. Entonces el estado de felicidad ya elabora más áreas cerebrales y es de una mejor proyección. ¿A qué te refieres con un estado conectivo? Me quiero detener ahí porque sí, Exacto. yo puedo decir que estoy contento, decir que estoy feliz, pero ¿cómo sé realmente, cómo puedo comprobar la felicidad de un individuo? El estado de felicidad puede ser un estado proyectivo que activa a un área del cerebro, que es la parte más inteligente de nuestro cerebro, que se llama corteza prefrontal, la que está arriba de los ojos. Ahí está nuestra conciencia, ¿no? Ahí donde estamos, ahí el vivimos, yo. ¿no? Ahí vivimos Ujú. y tenemos todo un estado, no solamente de la toma de decisiones, sino de la culpa, la vergüenza y además de lo que quiero hacer en el futuro en mi vida. Es todo radica ahí. En el términos generales es que no puedo hacer esto porque me van a decir aquello. Me va a generar vergüenza y eso me limita. Pero al mismo tiempo, este es el área cerebral que más ha conectado a lo largo de la evolución de los mamíferos. Y esta área cerebral es muy vulnerable a un neurotransmisor que se llama dopamina, que entre más felices y contentos estamos, esta dopamina inhibe esta área cerebral. Por lo tanto, hay una relación inversamente proporcional. Entre más emocionados estemos, menos lógicos y congruentes. Más pendejos. Eso es justo lo que te iba a decir, es lo que entendí de lo que estabas La diciendo. Entonces, felicidad cuando uno está pendeja. feliz, Sí. cuando uno está feliz, digo, hay una palabra para ello, la euforia, ¿no? Digo, no Ajá. sé si es exactamente lo mismo, pero Sí. cuando estás en un estado eufórico de felicidad, no sé, te estás muriendo de la risa, Sí. ves a un familiar después de mucho tiempo y lo abrazas en Sí. el aeropuerto, como que el mundo se borra, se va y nada más estás concentrado en esa felicidad. Entonces, lo que estamos recibiendo ahí es una cascada de dopamina y momentáneamente Totalmente. nos quedamos pendejos. Durante 25 minutos. Esta situación es que sabemos que el estado, digamos, en esta condición no va a durar más de 25 o 30 minutos. Si dura Ok, más, ok. entonces ya estamos en un trastorno. En términos generales, todos en ¿Cuál sería ese trastorno? ¿Estar demasiado esquizofrenia. feliz todo el tiempo? Esquizofrenia. Esquizofrenia. Ajá. O sea, pero entonces estás feliz. Un esquizofrénico puede estar completamente feliz. Y digo, la esquizofrenia es un tema muy amplio. Puede estar pero eufórico puedes 2 estar días. como eufórico una semana. No, ahí el término general, entonces ya estaremos hablando que ya pasamos a un trastorno, porque todos podemos estar eufóricos, pero al minuto 25, 30, 35, ya me estoy Ajá. tranquilizando y decir, creo que le disparé las chelas a todos en el momento más alto de felicidad y ahora tengo que pagarlas, Sí. pero Sí, me doy sí, cuenta, sí. ¿no? O sea, en ese momento, creo que se llevaron el coche, ¿no? Es cuando sales corriendo y empieza la discusión, vete, pues tú también, lárgate, pues, me llevo el coche, pues te lo regalo, y sales 30 minutos después y dices, sí se llevó el coche. Qué güey soy. Entonces, ¿Qué es eso? voltea a tu vecino y dice, sí, yo los escuché y que usted se lo regaló y le dijo que se lo llevara. Y es cuando empezamos a arrepentirnos de decir, oye, ¿por qué digo tantas cosas cuando más
animado o emocionado estoy, tanto para las emociones que consideramos eufóricas e increíblemente satisfactorias, como aquellas que estamos completamente botándonos y aventando. Esto se autolimita. El cerebro no puede durar en condiciones fisiológicas en un estado de felicidad por arriba de los 35 minutos. No podemos tener felicidades eternas. Así que Walt Disney pues nos engañó. O sea, no fueron felices para siempre, ¿no? No fueron felices para siempre. Pero hablaste de dos tipos de felicidad. Sí. Estamos hablando de una euforia, no estamos hablando de una felicidad momentánea. Pero entonces cuando hablamos de la felicidad, de eres feliz o no eres feliz, evidentemente no vives en un estado de euforia constante, pero estás contento, estás, digamos, de buenas. Exacto. A ver, venga. Y aquí es entonces cuando una persona dice, oye, es que me siento feliz con la familia, con las cosas, con mi casa, con mi trabajo. Es ahí ya cuando entra la corteza prefrontal. Y la Organización Mundial de la Salud ha hecho una medición a través de 6 factores que entonces definirían a nivel neurológico qué es lo que mantiene un estado para estar óptimos en estas condiciones. Venga. Y entonces, hoy nos damos cuenta que en México somos un país que está en el ranking de ser más felices, pero no somos los más felices. No, y hemos bajado últimas fechas. Sí. Del 23 al 46 después de la pandemia. ¿Y qué nos dicen para ser feliz, ¿no? ¿Qué nos dice en términos generales la Organización Mundial de Salud? El nivel del Producto Interno Bruto, la esperanza de vida, el nivel de generosidad, el apoyo social que se tiene en esa condición, la sensación de sentirse libre y la corrupción. A ver, ¿cómo que la corrupción? La corrupción. Cuando ¿Qué? Déjame te cuento, mi querido José Ramón. Ajá. Cuando le preguntan a un poblador en cualquier país, que hay un país que se llama distopía. Distopía no existe, ¿verdad? Pero y te comparas porque ahí es... ¿Qué es lo contrario? Perdón, utopía. Es un lugar horrible. Y entonces es un espantoso. sitio en donde todos son y están terriblemente infelices, agresivos, y te comparas con ellos. Y en este factor, comparándose con ellos, entonces queda muy claro que a mayor nivel de corrupción o sensación de corrupción en una población, el individuo va disminuyendo sus niveles de felicidad. Porque siente que A los lo demás mejor eso es lo se que... están beneficiando de él, que le están Exactamente. viendo la cara, le están quitando sus cosas a la mala. Exactamente. Y eso nos hace muy infelices, nos sentimos oprimidos, robados y demás, ¿no? Asimétricos en cuestión de por qué él sí y yo no. Y entonces, ¿cómo podría llegar a tener ese estatus? Pues a través de qué, de comprar o dar dadivendas. En ese contexto, pues me comparo con otras personas, ¿no? ¿Y cuáles son las otras cosas que nos hacen felices? Me gustaría regresar un poquito a ese estado de felicidad, de satisfacción, digamos, que es el que constantemente estamos buscando, ¿no? Y el que nos venden en las fotos, en las redes sociales, en los anuncios, en la tele. ¿Pero es Yo la quiero ser felicidad como de ese los güey. momentos de la que hablas o Yo- la felicidad No. de tu vida en general? Porque A ver, me parece muy interesante que haya esas dos cosas. El bienestar, digamos, De los dos general, elementos, es decir, el cerebro. estoy feliz. Aquí Ajá. va. El primero es cuando estamos, como lo dice Eduardo, en términos generales, cuando socializamos con la familia y los amigos. Conste que el cerebro humano no puede tener más de 13 mejores amigos. O sea, esto ya está medido a 13. nivel científico. 13. Pero yo tengo como 500 en Facebook, pero ¿no son mis amigos? No son tus amigos, Eduardo. Lamento decirte que... 13 se me hacen muchos, Doc. Exactamente, pero son amigos de aquellos que metes verdad. las manos al fuego, que dices, por este voy, es más, con que me hable, ¿no? A las 3 de la mañana, voy para allá. O sea, ese amigo no tenemos más de 13. Aunque tú me digas, discúlpeme doctor, yo Ve a aquí mi en Facebook. Chicago vivo con 13, no, es imposible. El cerebro no puede poner atención y darle la misma calidad de apreciación, de apego Qué a esos interesante. amigos. A ver, es imposible para nuestro cerebro. Es O sea, imposible estamos para hablando mí. de amistades, De amistades. verdaderamente cercanas, ¿no? De- es de- imposible para el cerebro tener más de 13. 13 mejores. Mientras más me lo dices, doctor, menos te creo. No es cierto. Perdón, tenía caramba. que hacerlo. Espérate. Lo siento. No, era inevitable, pero sí 13. Tú puedes ser Ahí mi está. amigo 13, Doc, por favor. Qué maravilla. Fíjate. Pero aquí el punto es amigos, familia. O sea, qué tan vínculo tan grande tienes con tu familia. Y estos dos datos, familia y amigos, dependen de una hormona en el cerebro que se llama oxitocina. Con más oxitocina, tu cerebro se tranquiliza, perdona y hasta se deja engañar. Es Se una deja condición- engañar. Sí, así de, yo llego y te digo, oye Eduardo, mira, te traje esta playera de Pumas, no sabes, es la nueva, no se rasca, oye, pero
le pegué a tu coche, ¿no? Aquí afuera en el estacionamiento. Esa condición es, bueno, pero me regalaste la playera. ¿Sí me explicó? Estas viviendas, estos regalos, estos procesos, sabes que alguien te está engañando y te está diciendo, no, fíjate que pues me pagaron nada más $200 cuando sabes que eso no es cierto, ¿no? En esa condición, si hay cariño, se perdona. Sí, con oxitocina perdonamos más. Bueno, entonces, o sea, los sentimientos no existen los neuroquímicos. Exacto, nos embriaga un estado de neuroquímicos, en especial oxitocina, que es la hormona del amor, la hormona del perdón y la hormona del apego. Oye, pero a ver, aquí, perdóname, Doc, que te acote ahí, pero aquí acabamos de tocar un punto bastante interesante. Muchos pensamos en la idea, digamos, filosófica o intelectual de la felicidad, y acabamos de llegar a un punto en la plática en la cual hemos convertido la felicidad única y exclusivamente en impulsos eléctricos, baños, ahí te va, porque ahorita nada más hemos dicho la neuroquímica, pero si me lo preguntas desde el punto de vista biofísico, es una activación de redes neuronales que trabaja a alta frecuencia y que se repite constantemente en la medida que el estímulo está, pero desensibiliza por una, digamos, exposición repetida a eso. ¿Qué quiere decir? La felicidad es un tren de alta frecuencia de redes neuronales que nos pone estúpidos de manera transitoria, y entonces creemos, pero que no te puedes volver a reír del mismo chiste más de 2 veces. O sea, te pueden contar el chiste maravilloso y tú dices, está buenísimo, te lo dicen 8 veces y hasta te enojas y dices, doctor, me acaba usted de contar el maldito. A veces como a la 10ª vuelve a ser gracias, un fenómeno muy extraño. Le damos la interpretación. Luego hablaremos. Sí. Oye, pero esto sucede porque creas una, digamos, hablando en términos como de adicciones y sustancias, creaste una resistencia a esa dosis creaste de una desensibilización. Las redes neuronales cambian los receptores. Wow. Y por lo tanto, dense cuenta, queridos amigos que nos están escuchando, el producto de todo esto es que las felicidades son cortas por naturaleza, se desensibilizan, y entonces nuestros amigos y familiares son los principales donadores de eso. Entonces, hablando de un estado de felicidad, estamos hablando de que amigos y familia. La otra situación de 3 es la fe. La religión aquí se mete muchísimo. Entonces, ¿verdad que la gente que tiene fe es más feliz que los ateos amargosos? Sí, en el fondo, porque tú dices, alguien me está ayudando. Conste que aquí no vamos a discutir la realidad. Exacto. La percepción de felicidad solamente. Pero si yo te digo, oye, hay alguien que te está viendo y te va a ayudar, y que pasar por esta calle a las 3 de la mañana te va a estar protegiendo, eso le encanta al cerebro, decir, es que me ayudó mi abuelita que ni siquiera me conoció, pero la presencia y la percepción. En este ejemplo, sí, la percepción y tu fe y tu creencia, a lo mejor que tu abuelita te está viendo desde el cielo. Sí. Yo en realidad, se los digo muy sinceramente, no siento que sea yo menos feliz que una persona que tiene fe. Porque Eduardo ahorita acaba de aventar el buscapiés, ¿no? Eduardo, que no se haga pendejo, que tampoco tiene fe. Pero bueno, yo no siento que nadie tengo me cuida. fe en ti, pinche José Ramón. Eso está muy bien. Y en el doctor también tengo fe. Pero mira, en mí. Antes de desviar la plática, sí me gustaría pararme aquí un segundito. Yo estoy muy consciente de que la fe es un bálsamo que ayuda a aceptar una serie de cosas, ¿no? Desde la muerte hasta mi situación económica, hasta lo que tú quieras. Y a lo mejor también me hace feliz, o le hace feliz a una persona que tiene fe, pensar que hay un señor en las nubes que de repente te voltea a ver y dice, ay, mira, el doctor le está yendo muy bien, le voy a echar, no sé, otro éxito profesional para que esté más contento y haga. Está ayudando a mucha gente, ¿no? Es que es claro lo que dice el doc, no es que sea así la realidad. Es que la gente, evidentemente, si sientes que tu papá te está cuidando desde el cielo, pues te vas a sentir más tranquilo y relajado que si crees que estás solo, totalmente aislado en este mundo cruel e injusto. Antes de que sigas con tu caricatura, justo hace rato estaba viendo a un hombre, tu caricatura de mi persona, que estabas construyendo. Yo me aventé un saco y tú lo agarraste, güey, ¿yo qué culpa? Guarda silencio un segundo, cállate y escucha. Acabo de oír a un señor en un programa precisamente sobre religión al que le preguntan, bueno, ¿y tú crees que Dios existe? Y era un religioso, un párroco. Dice, no. ¿Y entonces crees en Dios? Sí. Y me maravilló la diferencia. O sea, él intelectualmente dice, pues no está, pero yo sí creo. Entonces, es una cosa que yo construí, es una idea que me gusta y es una idea a través de la cual yo vivo más feliz. Entonces, esto que acabamos de decir, creo yo resume muy bien la felicidad que puede venir del pensamiento místico. A lo mejor intelectualmente no creo que Dios me esté cuidando, pero me gusta mucho y me hace muy feliz la idea de que ahí está. Y por ende, pues yo tengo fe en Dios. Y a la chingada. Pero ahí estás limitando la fe a un autoengaño. Pero, a ver, aquí está el punto.
importa. Las redes neuronales cuando entran en esta explicación, porque todos sin excepción necesitamos una explicación, basamos esto en una fe, automáticamente reducimos muchísimo los conceptos de culpa, de vergüenza, y esto ayuda muchísimo a la recuperación. Genera un estado neuroquímico maravilloso, muchachos. Fíjate. Y el tercer punto, aquí ya entramos todos en el entendido, el sentido del humor. Las personas que tienen mejor sentido del humor, que nos reímos, que gozamos con una broma, que incluso no nos lo tomamos personal, elaboran procesos de felicidad de mayor intensidad y dices, mira, me puede estar yendo del nabo, pero en este momento me siento tan feliz y tan contento con estar platicando con alguien o estar viendo una situación que me favorece y que me hace sentirme contento. Estos 3 puntos, la socialización con la familia, los amigos, la fe y el sentido del humor, están involucrados con esta sensación de felicidad. Pero creo que falta una cosa, Doc, y quiero contar una pequeña anécdota rápidamente. Sí. Cuando yo me comprometí con Sofía, mi esposa, nos pintó un cuadro del evento, una señora muy grande, tenía como 80 años. El cuadro no nos parecemos nada, o sea, es un retrato malísimo. Sin embargo, esa señora nos dio un regalazo. Le preguntó a Sofía, ¿cuál es el secreto para la felicidad en pareja? Y dijo una cosa muy semejante a lo que acabas de decir, Doc. Nos dijo, buen humor y mala memoria. Exacto. Entonces, falta ese elemento que acabas de decir ahorita de dejarte engañar, de dejarlo pasar, de olvidar. Eso te lo aporta. Esto es la oxitocina. Entonces, la oxitocina te permite entonces preferir ser feliz a tener la razón. Eso es muy importante. Sí. Eso es muy importante. Entonces llega un momento en donde la gran mayoría de los varones promedio preferimos tener la razón. Y cuando ella voltea y te dice, está bien, en ese momento te baja prácticamente todos los factores defensivos. Correcto. Y nada más para cerrar esto, si ustedes me lo permiten, queridos amigos, claro. Tengo que decir que los mexicanos, en especial los latinoamericanos, el nivel de felicidad, que es alto, a pesar de las carencias y dificultades que tenemos todos los días, esto puede ser un arma de doble filo o una moneda que tiene un lado B. Porque estando en ese estado, no tenemos la necesidad de cambiar condiciones de vida. O sea, dejamos estancadas muchas cosas y entonces creemos que lo que está pasando no es importante y ya no generamos cambios. Lo que acabas de decir a mí me parece, o sea, muy bueno y también terrible en cuanto a cómo somos los mexicanos, porque tenemos gran orgullo sobre cómo nos reímos de todo, incluso de la muerte, pero lo que acabas de decir es que a lo mejor países que no son tan chistines, sí hacen revoluciones, sí hacen cambios sociales, sí protestan en contra de sus gobiernos de manera, digamos, más natural que el mexicano que dice, bueno, hombre, pues total, si ya nos llevará la muerte y jijiji, jajaja, cosa que nos protege de mucho malestar a lo mejor social, incluso personal, para no estar infelices, pero también nos quita la un felicidad poquito de filo a la navaja. Sí. También es mala. En términos generales, si nos estancamos en ese nivel, decimos, pero ¿para qué le movemos, no? Si ya estamos contentos. A mí me parece muy interesante esto que estás diciendo, Doc, y retomo a uno de mis filósofos favoritos, al alemán Nietzsche, que se aventó una mamada que yo dije, ¿cómo es posible que alguien haga esto? Crítica a la felicidad. ¿Por qué la felicidad? Él decía que vivir plácidamente, así sin preocupaciones, era para las personas mediocres que no le otorgan valor a la vida. Claro. Que esta dicha es como un estado de flojera, de hueva. Y yo le diría, contestándole desde el punto de vista neurofisiológico, necesitamos ser felices. El ser humano necesita sentir felicidad. No, él decía lo contrario, que ya que eres feliz, entonces no tenías ningún reto, perdías esa fuerza vital que te hace superar adversidades. Pero mi querido pero ya viste que el doctor nos dijo que la felicidad no dura más de 25 minutos, entonces lo que propone Nietzsche pues, es una imposibilidad, doctor. Exacto, en eso radica mi respuesta. Los estados de felicidad son cortos. Así como cuando estamos llorando, no podemos llorar más de 11 minutos. Eso es algo interesantísimo. O sea, yo sé que Eduardo nos puede decir, no, doctor, yo he llorado toda la noche. Yo le diría, Eduardo, nada más lloraste 11 minutos, estuviste triste y después volviste a llorar, pero cada vez que vas llorando vas desensibilizando. Pero hubo un sub y baja. No se puede llorar más de 11 minutos. No. O sea, y si tú ves a alguien que lleva minuto 15 y sigue con las lágrimas, tienes que dudar de la autenticidad del llanto. Claro. Y si ya lleva media hora, tú dices, no, bueno, quiero una ganancia Esto está muy interesante. ¿Por qué? Porque el cerebro consume más glucosa y oxígeno cuando lloramos. Por eso cuando estamos llorando, estamos suspirando e incluso es un marcador muy importante para reconocer
que esa persona sí está llorando sinceramente, porque el cerebro activa una estructura que se llama amígdala cerebral, que a su vez conecta al centro regulador respiratorio, porque el cerebro está consumiendo más oxígeno, por eso te cansas. Después de llorar, tienes una sensación o de sueño, o de hambre, o te duermes, o cualquiera, o las tres juntas, ¿no? Y es a lo que le llamamos ya salió, ¿no? Ya lo salió, sacó, te sientes mejor, ya lloraste, ¿no es cierto? Te cansaste, güey. Claro, te cambió. Sí, te sientes mejor. La realidad no te cambió, pero ya te adaptaste. Por eso el llanto es necesario. ¿Esto cuenta también para los niños? Por supuesto, y en los niños es mucho mayor. Por eso el niño después de llorar le das un dulce. Sí, y es clarísimo cuando ya nomás están llorando. Ya le están haciendo al cuento. Le dices, a ver, ven acá, Ramoncito. Y ya le das y le dices el dulce. Perdón, se me olvidó el nombre. Pero entonces le das el dulce y el que se ríe se lleva. Y entonces en ese momento el niño dice, pues ya tengo mi ganancia secundaria. Aquí es entonces en donde se divide y el cerebro empieza a hacer estrategias y por momentos malas, digamos, actitudes o conductas en esta condición. Ok, y entonces, ¿cómo podemos lograr un estado, digamos, generalizado de bienestar sin estar en la euforia, sin estar en el llanto? ¿Cómo le hago? Y vamos a hablar en términos fisiológicos, que es lo que hemos estado haciendo. ¿Cómo le hago para estar tranquilo y feliz la mayor parte del tiempo? ¿Hay una manera de hacer que mi cuerpo tenga ese estado más comúnmente? Yo lo que voy a contestar primero como médico, después como neurofisiólogo. Primero, apreciar lo que tenemos. En la medida que apreciemos, seamos conscientes en nuestro radar de lo que tenemos, eso ayuda muchísimo a encontrar y saber por qué nos falta lo que consideramos que nos hace falta, pero también no desear lo que no necesitamos. Eso. La felicidad no es un ente que se deba perseguir insistentemente. Es paradójico que entre más uno se enfoca a decir, no, y es que ahora voy a comprarme el siguiente coche o el siguiente teléfono celular o la computadora de ultra mega generación, espérame, paradójicamente alejamos desde el punto de vista neurofisiológico más a la felicidad cuando la perseguimos. Desde el punto de vista psicológico, porque liberamos más dopamina y nos desensibilizamos por lo que estamos haciendo. De nuevo, es como si nos estuviéramos contando el maldito mismo chiste más de 10 veces y decimos, pues es que ya no es chistoso, ¿no? Hermanos, les voy a compartir una perla de sabiduría de un autor norteamericano a quien respeto y admiro, Henry David Thoreau, que dijo, la felicidad es como una mariposa. Cuanto más la persigues, más te eludirá. Pero si vuelves la atención a otras cosas, vendrá suavemente y se posará en tu hombro. ¿Por qué no pones eso en Instagram con unos piolines, cabrón? No mames. Pero esto me gusta porque contrasta con lo que decía Kant. Claro. Kant decía que la felicidad no era una aspiración humana, era una obligación. Un deber. El ser humano estaba obligado a buscar siempre la felicidad. Nietzsche ¿Qué decía, te parece esa idea, doctor? A evitarla. Ahí te voy. Es que el punto tercero va en función de esto. Quiero decirles que cuando se hizo un estudio en el año 2009 sobre la humanidad y la felicidad, nos dimos cuenta de algo muy interesante y de ahí salió una gráfica que después se modificó un poco, pero sigue siendo válida en este momento. ¿Saben ustedes que los niveles de felicidad que yo tengo, que tú tienes, que ustedes tienen en este momento, está determinado también desde el punto de vista genético, porque ahí están en nuestra genética la cantidad de enzimas, neurotransmisores, formadores que a nivel biológico vamos a hacerlo? ¿Esto qué quiere decir? En términos generales, por más que yo decida ser feliz o yo me rinda ante ciertas condiciones, mis niveles de dopamina están prácticamente genéticamente ya hechos. Dictados. Ok. ¿Qué significa esto? Que muchos vamos buscando reputación, fama, dinero, reconocimiento de cosas, y eso oscila entre el 10% de cómo me muevo en un día. ¿Qué quiere decir? Que lo que me pasa todos los días pareciera ser más importante de lo que he hecho y de mis, digamos, éxitos que he tenido atrás. Y resulta muy interesante que el cerebro le pone más atención a lo negativo que a las cosas exitosas. ¿El de todos los humanos? Es una cuestión evolutiva. Acuérdate que evidentemente es una ventaja eso, el ver lo malo siempre, porque los peligros están hasta al alrededor. Entonces, para que la máquina siga andando con sus patitas y siga esparciendo sus genes, necesito estar abusado a que no me caiga un león, o a que no me caiga una piedra, o a que no me demanden y me metan a la cárcel porque hice un fraude, X peligros, ¿no? De la vida que tú quieras. Entonces, por eso vemos lo negativo. Exacto, pero en ese punto es que como el cerebro está activando más redes neuronales, llega un momento en donde esas redes neuronales ahora sobrepasan y están manteniendo un estado de que todo es una posible amenaza, y esta es la explicación por la cual te pueden suceder muchas cosas positivas y te dicen, oye, qué bien, lo hiciste, lo lograste, qué maravilla, y tú, sí, pues así tenía que ser, ¿no? ¿Sabes dónde lo veo yo? En las redes sociales,
que a las personas que conozco, que digo, distintas celebridades, les llegan 100,000 mensajes positivos y uno negativo, y ese es con el que se obsesionan. Exactamente. Sí. Y les destaca, por ejemplo, no le contesta a nadie del que le tira buena onda, pero el que le tira mala leche, a él le dedica un ratazo. O sea, estamos programados genéticamente, evolutivamente, para preocuparnos de lo malo e ignorar lo bueno. Tendríamos que... Oye, doctor, ¿qué opinión te merece, perdona, más rápidamente, la imperiosa necesidad que tiene Eduardo de caricaturizar a su compañero? Un amigo. No, estoy ejemplificando. No, yo... Porque es verdad. Es cuestión de estudio, ¿eh? Me permiten hacer el diagnóstico. Tú dime. A ver, va, doctor. A ver, el diagnóstico, vas. Ahí va. Me gusta. Tengo que decirles que en ustedes hay un grado muy alto de liberación de oxitocina y dopamina, que cada vez que ustedes dicen algo, el otro lo cacha con mayor intensidad, lo proyecta y lo modifica de acuerdo al estado de ánimo previo que tiene. En consecuencia, ustedes ya se enojaron alguna vez, pero si se vuelven a enojar, esto resulta como un mediador, pero también un reforzador constante de lo que hacen ustedes todos los días en la búsqueda de estarse coliberando oxitocina y dopamina. O sea que este güey es mi droga, este güey es una adicción. En parte. Me lleva la chingada. Y cuando no lo escuchan, o no se escuchan, o cuando no te dice, bueno, no sé, él creo que no te dice alguna mamada. Estaquita precioso, ¿cómo no? En ese momento... Paradójicamente, su liberación de dopamina y oxitocina hace que tú pongas más atención y paradójicamente caes en la inmediata respuesta. Por lo tanto, esta situación paradójicamente los hace muy contentos, los complementa. Ahora sí me la paso bien. Correcto. Exacto. Sí, nos divertimos mucho. Y esa situación, oye, pero qué curioso es. Qué curioso es ver el mundo desde este punto de vista de neurotransmisores, fisiológico y demás. Estoy alcanzando una, digamos, nueva visión de mi realidad y me parece a la vez divertidísima y por otro lado terrible. Somos esclavos de una serie de sustancias e impulsos eléctricos, Doc. Sí. ¿O sí existe esa felicidad, digamos, filosófica? No eres tú, eres la endorfina que me liberas, la dopamina que le da vuelta a mi giro del cíngulo y que atraviesa tal vez mi barrera hematoencefálica, que genera un incremento en la frecuencia cardíaca y incluso mi riñón depura un poco más y voy más tiempo al baño, pero regreso para seguir bebiendo el elixir de la felicidad que emana. Casi un poema. Es un poema, es una declaración de amor desde la ciencia. Y entonces voltean y te dicen, bueno, ¿qué me quisiste decir? Que me modifiques mis estados neuroquímicos y que a veces ni siquiera yo tengo la culpa. Hay personas que nos liberan estos neuroquímicos sin saberlo y nos hacen más felices que otros. Y hay personas que llegan a tu vida y te tratan tan mal y te pisotean y te hacen sentir como tapete. Y hay quienes te van y te dan tu galleta y te abrazan y te dicen, el cerebro suele liberar más oxitocina, dopamina, beta-endorfina por las personas que a veces nos maltratan y que con tan solo una palabra ya nos cambiaron el día. Y aquellos que han durado toda una semana, un mes o un año buscando tal vez un gracias, no se lo generamos. Bienvenidos a este mundo neuroquímico del cerebro, tan asimétrico que por momentos volteamos y decimos, lo siento, así trabaja mi cerebro. Oiga, Doc, ¿y qué opina usted, o qué opinas tú, de la búsqueda de la felicidad a través del placer? Lo que decía Epicuro y los hedonistas. No, pues yo me quiero drogar, yo quiero coger, yo quiero estar comiendo, atascándome. Sí, pues eso es fantástico, pero el problema es que si lo vemos desde la neurofisiología aplicada, es que necesitas comer más o en mayor frecuencia para lograr los niveles que por primera vez se dieron. Necesitas buscar reforzamientos constantes para que el sexo, la actividad sexual, el coito, sea igual de intenso que la primera vez. Y le tienes que poner y agregar cosas, porque si siempre va a ser lo mismo, con la misma temperatura, no genera igual. Nos desensibiliza. Entonces, pues tienes que admitir que hay que ponerle más cosas y jugar a liberar más. Y al rato ya es un circo con mujeres barbudas. Lo que parece un cliché, esta cosa que nos dicen es que hay que avivar la llama. Es una cuestión de neurotransmisores, es una cuestión de potenciar. O sea, exacto, es una cuestión de potenciar. Acaríciame más la endorfina. O sea, wow. Yeah. Me encanta, pero creo que entonces estamos entendiendo que parte del secreto de la felicidad no es en tener mucho, sino en desear poco. Que exactamente, y si tienes una gran expectativa, tú ya vas liberando dopamina y cuando se logra dices, ¿a poco esto era lo que se tenía que sentir, no? En términos generales, déjeme darles el resultado de un experimento que se hizo en la Universidad de Magister, que dice claramente, entre más sea espontáneo el resultado
Es decir, te ganas $1,000,000 y te pregunto un año después, oye, ¿qué se siente tener $1,000,000 después de un año? Normal, ¿no? Me gané 100,000 pesos con el trabajo y de verdad me costó muchísimo. Te pregunto un año después y te pregunto qué tal. Te sientes muchísimo más satisfecho por el esfuerzo de vengado. Quiere decir que el cerebro, no obstante que sí es un órgano que trabaja con máxima eficiencia, con el mínimo gasto de energía, sí logra identificar que entre más nos esforzamos por lo que estamos haciendo, generas más felicidad que cuando se te da de manera espontánea. Pues más lo valoramos. Sí. O sea, cuando el proceso requiere algo de trabajo. Ahora, llevando esta información a su conclusión lógica, bueno, no sé si lógica, pero final, Elon Musk y los grandes logradores de esta vida, como dicen en inglés los overachievers, deben de estar muy tristes todo el tiempo, porque después de lanzar un cohete a Marte, güey, tener la compañía más grande del planeta, ¿qué queda, cabrón? ¿Cómo le va a hacer ese güey para ser feliz? O este camino, esta brega constante para lograr el siguiente objetivo compensa esa felicidad, porque digo, me imagino que la primera vez que lanzas un cohete al espacio va a ser chingoncísimo. Este güey ya lleva 200 lanzamientos este año, ¿no? No sé. Por supuesto. Pero entonces yo recaigo en la base, ¿no? Apreciar lo que tenemos. El nuevo apreciará su compañía. Está aportando a través de las redes sociales, me manda lo siguiente, me parece interesante. No es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Mira. Anthony Skinner. Okay. Te digo, violines, cabrones. No, bueno, Anthony Skinner, güey. Pendejo. Me suena conocido, ¿no? Pero tengo otra frase, nada más quiero decir otra frase rápida para que el Estaca quiere que ponga yo en mis cuentas de Instagram. Sí. Ajá. Nada es suficiente para quien lo suficiente es poco. Exacto. Hay gente que nada más no tiene llenadera. Llenadera. Sí. Pero, y eso es una receta, ¿no?, para la infelicidad. Es lo que les decía de Elon Musk. ¿Sucede eso? O sea, ¿se puede ser tremendamente exitoso y a la vez tremendamente infeliz? Pero sí, y aquí tenemos que esto se puede ir a un trastorno. Se llama síndrome del impostor. En términos generales. Eso es muy interesante. Sí, ¿por qué? Porque suceden cosas y tú dices, bueno, pues tenía que pasar, para eso me preparé, ¿no? Para eso lo hice. Oye, pero con el 10% de lo que tú has logrado, no, yo estaría, pero más que efusivo. Y te dicen, pues sí. Y aquí habríamos que entender que el cerebro, para ser feliz, todas las estructuras que elaboran la felicidad, la memorizan, la proyectan, identifican e interpretan, se conectaron entre los 7 y 14 años de edad. Cuando me preguntan, un cerebro entonces, para ser feliz, ¿en dónde empezó a ser feliz? Yo les diría, ¿qué pasó entre los 7 y 14 años? Porque allá se conectó el hipocampo, el giro del cíngulo, la amígdala cerebral, la corteza prefrontal. Y en un ambiente en donde fue nocivo, agresivo, donde no nos tomaron en cuenta, en donde nos patearon, en donde nos abusaron tanto sexual como físicamente, de adulto, aunque tengas todas las condiciones para ser feliz, no se va a dar. Y esta es la explicación en parte, en ciencia no hay determinismos, en parte porque algunas personas no se creen sus éxitos y siguen. Y en parte porque aquellos que siguen trabajando sábados y domingos y le dicen, oye, ¿pero para qué sigues trabajando? ¿Para qué te llevas trabajo a tu casa? ¿Por qué estás llevando a tu casa a la oficina? El primero en llegar y el último en irse. Los workaholics, los adictos al trabajo, identifican que ese es uno de sus principales detonantes de su felicidad, porque dicen, es que es la única manera de vincularme con el éxito y con el dinero, que creo que todos lo aprecian. Este es uno de los datos y elementos que habría que analizar qué pasó en nuestro cerebro entre los 7 y 14 años. O sea, este es el caballo que nunca alcanza la zanahoria. Y luego también hay otro concepto muy chistoso en la sociedad, que es, se admira mucho la humildad, ¿no? Es que ganaste el premio Nobel. Pues sí, es que estuve trabajando muchos años, como tú dices, suerte. Tenía que ser, ¿no? Sí. Entonces se supone que es una cosa buena el ser humilde, lo es. Sí. Pero esta humildad también puede convertirse en lo que tú describiste, o está descrito como el síndrome del impostor. Totalmente. Es que yo la verdad es que no sé cómo acabé aquí, es que no sé por qué tengo éxito, yo no me puedo explicar cómo es que llegué hasta aquí. Y no es cierto, te explicas perfectamente bien, pero constantemente te estás restando valor, o le estás restando valor a lo que has logrado. Me parece rarísimo, pero lo he visto, ¿eh? Sí, por supuesto. Pero es más una pose que una realidad intrapersonal, ¿no? Sí, pero te das cuenta que ya cuando tú te acercas a ellos son los que los quieres abrazar o les quieres dar la mano y se hacen para atrás. O sea, dices, sí, pero de lejos, ¿no? Y son los que invitas a la fiesta y no quieren ir y son los primeros en irse ya cuando empieza el payaso de rodeo, ¿no? Entonces, o sea, ya son una condición que pasa, ¿no? O sea, son los individuos que por momentos dices, sí es eficiente, pero desde el punto de vista emocional y sus digamos, contenciones, no las tiene bien identificadas y por momentos sus recursos sociales, psicológicos los tienen muy limitados.
Oye, ¿y qué es lo que amenaza más a la felicidad? Digamos que eres una persona bien ajustada en la sociedad, te va bien en tu trabajo, estás contento, tienes una vida familiar satisfactoria, cumples con todos los requisitos de los que nos hablabas hace rato, pero ¿qué es lo que hay por ahí que puede amenazar mi felicidad? Desde todos los puntos de vista, O sea, ¿me puedo descomponer como máquina y ser infeliz? ¿O puedo tomar una decisión que realmente dé al traste con la felicidad que he obtenido? Aquí yo diría abiertamente, cuando ya no tenemos control de las cosas que estamos haciendo. O sea, cuando tú dices, híjole, esto ya se escapó, esto ya no me está gustando, ya no puedo, de aquí en adelante yo ya no puedo controlar esta condición. Uno, cuando tenemos hábitos que se empiezan también a ser ya completamente constantes y que nos ponen a dudar de quiénes somos, ¿no? O sea, yo no era así. En el momento en que estallo, que digo, ahora soy otra persona. ¿Por qué me sigo pasando de esto, no? ¿Por qué ya no saludo? ¿O por qué me cuesta tanto trabajo ahora acercarme a alguien, no? Cuando tus proyectos ya no son tus proyectos. Cuando tú dices, es que esto ya no lo estoy haciendo por mí, sino lo estoy haciendo por otro o por otra, ¿no? Okay. Y entonces, cuando ya no te gusta hacer lo que estás haciendo, en ese momento dices, tienes un trabajo exitoso, tienes una vida maravillosa, sí, pero no estás alcanzando tú, ya no te gusta. Y entonces el objetivo es a veces, ese punto. Todos llegamos a ese punto en algunas situaciones de trabajo, ¿no? 7 años promedio. Que no te gusta. 7 años es lo que te dura el gusto. Exactamente. Es cuando dices, yo podía estar en otro lado, yo podía estar ganando más por esto. Eso también ya se estudió y el cerebro en 7 años empieza a pegarle digamos, al trabajo, ¿no? Por ejemplo. Correcto. Oiga, Doc, tengo una pregunta. Entonces, ¿la felicidad no es un barco? ¿Es una forma de navegar? No. La felicidad debería ser... ¿De dónde estás sacando estas mamadas? No es La felicidad. Es una canción, güey. Sí, ¿nunca has oído? Que ganó el OTI, ¿no? Sí. Exactamente. Sí, por supuesto. Yo me acuerdo que tendríamos como 6 o 7 años, Eduardo, cuando... Exactamente. ¿no? Y le cambiaba porque si podía, era un niño, ¿no? Pero tengo que decir abiertamente que es, y deberíamos ver como el proceso de todos los días, de construirlo todos los días. El viaje, ¿no? Digo, yo sé que al señor José Ramón no le gusta, pero es el viaje. ¿Sabían ustedes que no el destino? Sí me gusta. Es el recorrido, ¿no? El no la meta recorrido. final. El 87% de las personas que conocemos este año, en menos de 5 años no las vamos a volver a ver. ¡Ay, qué bendición! Correcto. Sí, o sea, de 10 personas, 9 que conociste en el 2022, ya no los vas a volver a ver. Solo uno. Entonces quiere decir que te vas a quedar con muy pocas personas en tu vida que en este viaje se suben y se bajan de tu vagón, ¿no? Y te acompañan en este viaje, pero la gran mayoría no van a durar mucho tiempo. Y nuestro cerebro está diseñado para ser egoísta y decir, es que te quiero para mí, para toda mi vida. Y cuando en realidad por probabilidades es más fácil que estemos solos. Acaba de salir un artículo científico maravilloso que a mí me dejó congelado la figura número 2, que dice que, y de verdad lo comparto, después de los 35 años, cada vez vas a pasar más tiempo solo. Ya ni con tu familia, ni con tus amigos, ni con tu trabajo. Entonces deberías entender que hacemos muchas cosas porque estemos solos. No, esta situación debería entonces ponerse a recapacitar. Doc, tengo una pregunta. Oye, ¿hay alguna? Me habías dicho que me tocaba a mí, cabrón. Vas, adelante. Sé feliz, cabrón. Ándale, pregunta. ¿Existe una correlación entre el nivel de felicidad de una persona y su longevidad? O sea, ¿vivimos más cuando estamos felices? Japón ya nos los mostró. Y también está la correlación entre más felicidad y estado de movimiento. Entre más nos movamos, en todos los términos. ¿Físicamente? En todos los términos. Profesionalmente, físicamente, intelectualmente. Claro, sí. Okay. Estoy leyendo. Artísticamente. Sí, por supuesto. No necesito estar tomando el avión. O sea, puedo estar trabajando en casa, hasta irme al jardín y estar limpiando las hojitas, ¿no? Todo eso conlleva a que un grado de satisfacción porque el estado neuroquímico se favorece. Un artículo publicado en la revista Neurology, pues ya vieron al científico, ¿no? Neurology, en agosto del 2022, o sea, acaba de ser publicado, indica claramente que entre más nos movamos, caminemos, subamos escaleras, aceleremos el corazón, incrementa el flujo de sangre al cerebro y cambia el número de mitocondrias que tienen las neuronas. Las neuronas se hacen más eficientes, nada más por movernos. Y eso
la gran liberación de neurotransmisores depende del estado de las mitocondrias que tenemos. Contexto, no importa qué edad tenga, 60, 70, 80, 90 años, que me estás escuchando, muévase. Y eso condiciona a que yo me voy a sentir mejor. Y por otro lado, ya cuando la pregunta es muy explícita, me dicen, pues sí, entonces la longevidad va en el estado de satisfacción. Y estos estudios a nivel en Japón, desde las personas que salen y saludan a sus vecinos, desde las personas que dicen, yo me siento bien ayudando, pero también aquellos que dicen, qué bien hice lo que hoy hice. Ese sentimiento genera un estado en el cual paulatinamente va disminuyendo los fenómenos agresores que tenemos en el cuerpo. El principal es una hormona que se llama cortisol. El cortisol espantoso, todos liberamos cortisol antes de levantarnos. Y de nuevo, no quiero tampoco decir que eso está mal. No, está mal. Si yo les digo, ¿está mal enojarse? No, eso sería un error. Es bueno enojarnos. Es parte de la naturaleza humana. Es parte, ¿no? Es bueno estresarnos, también es bueno. Pero cuando el estrés ya son 90 minutos y no nos hemos adaptado al estrés, es cuando ya nos cobra una factura neurológica. Y el mejor antídoto contra el estrés, lo sabemos todos ya en este momento, es la oxitocina. Y bueno, es que la oxitocina. La oxitocina. Bueno, el máximo liberador de oxitocina, para que nuestros amigos de la corneta mega extendida lo vean, es el orgasmo. Vean ustedes al doctor. ¿Ves lo que el decía? orgasmo. Estaba yo en lo correcto. Ahí está. El orgasmo. Y en las mujeres, el orgasmo dura desde 10 hasta 12 segundos. Y en el hombre promedio, 5 a 7 segundos. Estamos hablando que el orgasmo en el varón, nada más con uno que tenga, es suficiente para cambiarle la neuroquímica de las próximas 8 horas. Pero las mujeres pueden tener orgasmo tras orgasmo si el hombre tiene una buena y adecuada nivel de satisfacción hacia ella. Y en términos generales, con 3 orgasmos que ellas liberen, en términos generales, los niveles de oxitocina cambian totalmente la percepción, incluso en la vinculación con la pareja. Estoy hablando con todo esto que pues ya sé que me va a decir, doctor, pues yo soy un forever alone y no tengo... No, o sea, estar solo no significa, exacto, no significa que no puedas tener orgasmo. Es un hecho que el cerebro beneficia más el orgasmo coital, pero la oxitocina no es la única situación en donde se libera. Un abrazo, un apretón de manos, un beso, un abrazo de contención te puede hacer suficientemente tan grande como para tranquilizarte y decir, vale la pena estar juntos. Y esta situación pues se cambia. Fíjate que todo esto que estás diciendo, regresando un poco al tenor de las frases piolinescas de tía, la verdad es que encierran verdades. O sea, cuando tú abrazas a alguien, es más, yo siempre he tratado de abrazar mucho a mis hijas, por ejemplo, de que haya cercanía física, de que sientan lo que acabas de decir, que están protegidas, que están en un lugar bueno, que están... A mí nunca me abrazas. Feliz de verlas. Sí te he abrazado, no te hagas güey, nada más porque estás saltando, pero sí te he abrazado. Cuando estás alcoholizado, nada más. Y te he dicho que te quiero, no, incluso sobrio, te hagas güey. Le digo que le encanta la caricatura a este cabrón. Pero la verdad es que yo sí soy feliz, ¿no? No. Pero bueno, hace rato hablabas, por ejemplo, de la cultura japonesa donde, bueno, qué bien quité las hojas del pasto, ¿no? Ya ves que estos amigos pues tienen una vida muy enfocada al detalle, al cuidar cómo sirven el té, por ejemplo, la ceremonia esta famosa del té y demás. Sí. Entonces, en esos pequeños placeres también reside esa felicidad que, además de todo, aunado a lo que dijiste de que cada vez vamos estando más tiempo solos, por eso siento yo que culturas como la japonesa pueden ser tanto más felices que otras, porque incluyen en su felicidad el estar consigo mismos. Eso a mí, cuando fui a Japón, me maravilló, porque son muy ufanos y muy, digamos, orgullosos de que esté limpia su calle, de que esté organizada su mesa, de que su reverencia sea correcta hacia las otras personas. Eso me pareció interesante cuando fui. Ahora, yo tengo una pregunta para ti, Doc. Sí. Alguna vez, durante un tiempo, Eduardo me dijo una frase constantemente que la llevo siempre muy cerca de lo que estoy pensando, es: hay que elegir ser feliz. Uno tiene que elegir. La felicidad puede ser una elección. Puedo decir, a ver, en mi día necesito ver cómo carajos voy a estar contento y satisfecho el día de hoy. ¿Cómo se logra? Eso se resume totalmente con la pregunta inicial. Si estamos alegres no significa que seamos felices, pero si estamos felices ya es un estado de proyección que ya mete a la corteza prefrontal. Y es entonces cuando digo, no importa lo que suceda, hoy esto es una situación, y no voy a preguntar por qué, sino para qué. En esa condición es cuando entonces el cerebro determina, estoy feliz, aunque no haya salido lo que haya yo pensado o haya proyectado. Estoy aprendiendo esta parte. Estoy feliz, ¿sabes por qué? Porque tal vez no tuve la ganancia que yo quería, pero he aprendido esta parte. Es por eso que cuando a la corteza prefrontal le otorgas, digamos, la métrica para medir tu felicidad,
Eso es lo más hermoso porque lo estás proyectando en el tiempo y en tu persona. Por eso hay personas que tú les preguntas, oiga, ¿usted es feliz? Y voltean y te dicen, pues sí, pero oiga, pero usted no tiene ni casa, ¿no? Y quién sabe si vaya usted a cenar. Pues ¿sabe qué? Pues yo me siento feliz. O sea, es tan subjetivo en ese contexto, pero su proyección de quererlo hacer a ese nivel es tan hermoso que tú dices, mira, ya me quitó incluso el derecho de estarme quejando. Ese proceso de felicidad que se construye de manera inteligente y de proyección, que va cambiando incluso a lo largo de la vida, es sensacional. ¿Saben ustedes que los niveles de dopamina van cayendo con la vida? Antes de los 18 años es cuando más dopamina liberamos. Pero yo no estaba muy feliz antes de los 18. No, bueno, era un adolescente atormentado, al revés. No, ahí te va. Pero después de los 50, los niveles de dopamina alcanzan prácticamente el 35% de cuando teníamos 20. Se los voy a poner, digo, ustedes son la excepción, les voy a decir por qué. Un adolescente de 18 años se ríe 320 veces al día. Un adulto de 50 años como nosotros no se ríe más de 80 veces al día, promedio, no estamos hablando de nosotros. Es evidente que cuando nos reímos de cosas, festejamos la presencia del otro, es cuando decimos, mira, es cuando vale la pena, decimos, pues estoy feliz. ¿Por qué? Pero te está yendo normal. No, estoy disfrutando el momento. La evaluación va a ser distinta en el momento que yo hago consciente que el momento es irrepetible y que es una situación que estoy construyendo a nivel de una de las cortezas más inteligentes que tiene el cerebro humano. Doc, ahorita esto que acabas de decir me acaba de recordar otra gran frase. Imagínense qué añeja es de Lao Tse, pero encierra, en mi opinión, el secreto absoluto de la felicidad. Dice, si estás deprimido, estás viviendo en el pasado. Sí. Si estás ansioso, estás viviendo en el futuro. Si estás en paz, estás viviendo el presente. Pero pues sí, ahora apliquémosla con la corteza prefrontal. No le pongas tanto pasado, no te metas tanto presente. Y yo te la diría desde esta perspectiva. Si estás viviendo en el pasado, es mucha serotonina que te está obsesionando. Si te estás proyectando al futuro, es mucha adrenalina que te está dando miedo. Exacto. En ese contexto. Estás en el presente, entonces a lo mejor tienes más niveles dopamina, de neurotransmisores, digamos, más parejitos. Estás en el presente. Y si es necesario llorar, llora. Y si es necesario reír, ríete. Pero es necesario que estés más tranquilo y seas más consciente de la situación. Pero ¿sabes qué? Eso que acabas de leer de Lao Tse lo repite constantemente y yo digo que tiene mucho sentido. La búsqueda de la presencia en el presente, valga la redundancia. Estar en el momento. Si estoy cociéndome un huevo, pues voy a disfrutar de cómo las burbujas y veo el fuego y luego voy a ver cómo voy a ponerlo en su platito y le voy a echar su salsita picante como me guste. Hay que disfrutar el momento, el ahora, lo que ahora llaman mindfulness, ¿no? Que me zurran los anglicismos, pero bueno, el estar presente en el presente. El poder de la hora. Exacto, el poder de la hora. Y si me permites hacer una precisión a esto, yo soy neurofisiólogo que solamente creo en ciencia. Resulta que hace 10 años, si tú me lo hubieras puesto enfrente, te hubiera dicho, bueno, son meditaciones y eso, ¿no? Salió un artículo publicado en el 2012 que me lo restregaron en la cara a la ciencia. Entre más meditación... El artículo, me imagino. Artículo, claro. Sí, tengo que terminar la frase. Por favor. El artículo... No me lo restregaron. Bueno, cada quien. No, bueno. Perdón. A ver, quedó clarísimo que... Quitémosle eso de enfrente al doctor y regresemos a lo que estaba vamos a quitar los pasados 10 segundos y entonces el artículo decía claramente que la meditación disminuye el tamaño de la amígdala cerebral, cambiando prácticamente la forma como adaptamos con violencia un proceso. En otras palabras, la meditación sí cambia anatómicamente el cerebro y disminuye los niveles de agresión y violencia porque van directamente sobre un núcleo cerebral que es el que genera las emociones que por momentos nos irritan demasiado. Así que a meditar. Sí. Si tú me preguntas, doctor Calixto, ¿usted medita? Ya empiezo a hacerlo y sí, se ve el efecto. A ver, rápidamente nomás para quienes no mediten, una meditación, ¿qué es? ¿Qué constituye meditar? Nada más rápido. Rapidísimo. Hay mil formas. Claro, sí. Es generar una frecuencia de activación a un punto de atención selectiva que nos ayuda a tranquilizar y tomando en consideración que cada vez que nosotros ponemos conscientemente a escucharnos la respiración, es decir, nada más escuche usted su respiración, inhibe totalmente el proceso de activación de la amígdala cerebral. Por lo tanto, si usted está discutiendo, si usted ya se pone nervioso, si usted está a punto de contestar algo de lo cual sabe que se va a arrepentir, ponga atención en su respiración. En ese momento, la amígdala cerebral disminuye su activación. Es un principal factor para cambiar el fenómeno de agresión y violencia. Si usted me lo pregunta desde el punto de vista neurofisiológico, ¿qué significa la meditación? Es generar trenes de frecuencia de activación neuronal
que van a tranquilizar al cerebro, modificando prácticamente el cambio de liberación de noradrenalina que nos hace ponernos agresivos. Ok, siempre tomarse un momento en situaciones extremas y respirar y entrar en contacto con la respiración. Oye, Doc, a ver, un último, para cerrar la plática, un último consejo para todos aquellos que escuchan este podcast. ¿Cómo le pueden hacer para ser un poquito más felices? Yo pensaría desde el punto de vista neurofisiológico, sería preocuparse menos, explicarse más y abrazar cuando sea necesario y te sea posible. Perfecto. Ahí hay 3 cosas muy sencillas para que usted sea un poquito más feliz. Doctor, muchísimas gracias, de verdad un placer. Veo la realidad de otra manera, ahora veo cascadas de neurotransmisores a mi alrededor. Impulsos eléctricos. Pero también un impulso consciente por buscar mi felicidad y también la felicidad de los demás. Creo que ahí también es otro consejito que les podamos dar. Hay otra cosa, hay un tema que, antes de que se vaya Doc rápidamente, me acabo de acordar que me encantó, que leí, que la felicidad se contagia, pero se contagia por el olfato. Qué maravilla. Hay experimentos que ya han demostrado que playeras utilizadas por gente que estaba muy feliz en ese momento y su sudor siendo olido por gente del sexo opuesto, empieza a generarle altos niveles de oxitocina a quien lo huele, o sea, se comparte por la nariz. Aquí te voy a decir, y las mujeres lo hacen con una mayor eficiencia. Porque las mujeres se percatan, tienen receptores en su aparato vomeronasal, que es en la parte más superior de la nariz. Ahí hay receptores en donde ellas identifican una proteína que se llama complejo mayor de histocompatibilidad. Esa proteína en el sistema inmunológico la utiliza para detectar células que son propias de las que no son. Entonces, este es el responsable de por ejemplo, de un trasplante de un órgano. Tenemos que ser compatibles, ¿no? Las mujeres pueden oler este complejo y en la medida que se parece más al suyo, lo rechazan. Cuando son diferentes, lo aceptan. Este es un principio de apreciación a la diversidad genética. Okay. Una mujer cuando huele esto con una percepción así inmediata, en menos de 500 milisegundos, le puede caer muy bien una persona, pero también puede rechazar a otra. Esta es parte de la explicación por qué las mujeres se pueden caer mal nada más con haberse presentado y dices, ¿sabes qué? Vámonos, tu amiga me cae mal. Oye, pero si ni la conoces, no tengo ni por qué conocerla. Y los hombres nos cuesta muchísimo más trabajo este proceso. No obstante que el contenido del sudor es distinto a cuando estás estresado que cuando estás haciendo ejercicio, ese es un hecho, porque el olor y la liberación de sustancias químicas en el cuerpo es distinto. Efectivamente, cuando olemos a alguien que nos cae bien o el olor nos es familiar, nos resulta demasiado atractivo nos da placer. ¿Y qué crees? Este proceso incluso ayuda para detectar y conservar a las amistades, por supuesto. Ok. Bueno, pues ahí hay un detalle más del misterioso. Y no puedes engañar a tu ni mujer. Tan misterioso, si no estás descrito. feliz, ella se da cuenta de que no estás feliz. ¿Sí? Ella puede oler tu insatisfacción y puede oler también tu felicidad y hacerse un círculo virtuoso, ¿no? Así es. Un secreto para la felicidad, uno más que hemos obtenido en el programa del día de hoy con el doctor Eduardo Calixto. Qué bárbaro, qué placer ha sido esto. No sé si me reí 80 veces, pero sin duda sumaron varias para seguir pues generando dopamina y siendo felices. Así es. Bueno, pues yo quisiera pedir una ronda de aplausos para el doctor Eduardo Calixto, doctor Tocayo. Qué ilustrativo, qué manera de cambiarme la forma de ver la vida a lo largo de esta conversación. Un honor y un privilegio, queridos muchachos. Muchísimas gracias y ojalá sea la primera de muchas. Si alguien requiriera de tus servicios, si alguien quisiera, no sé, unirse a una investigación que estés haciendo, ¿dónde te busca? Otro colega que diga, yo quiero hablar un poco más con Eduardo. Claro, yo estoy en redes sociales como @ecalixto en Twitter, Eduardo Calixto en Facebook, doctor Eduardo Calixto en Instagram. Y bueno, tengo 3 libros escritos: Un clavado a tu cerebro, Amor y desamor en el cerebro y El perfecto cerebro imperfecto. Vámonos. A la venta en cualquier punto de venta de libros. Ahí podrían leer mucho de lo que hemos platicado el día de hoy. Después de esta plática los voy a leer todos. Así que muchísimas gracias, Doc. De verdad, un privilegio, un placer y estuvo muy, muy divertido. Un abrazo. Hasta igualmente, pronto. Doc. Hasta la próxima. Gracias. Hasta luego. La corneta extendida. Totalmente extendida para llenarte de placer informativo. Deja que se descargue en tu aparato nuestro elixir auditivo. Ay, si tu vicio ya era la corneta extendida, será tu perdición.
Entrégate al libertinaje conceptual y refocílate en nuestra posilga digital. Cada semana el tema más duro y el más actual que nos dé la gana abordar. Sin censura, sin tapujos, sin vergüenza. Cada martes te entra uno nuevo. Un nuevo episodio de La Corneta Extendida.